Seguimos con las enseñanzas acerca del Apocalipsis y hoy vemos a la iglesia de Esmirna, una iglesia que da su vida por Cristo Jesús, va hasta la muerte. Un mensaje claro y maravilloso para la iglesia, para los cristianos de hoy en día. Vamos a ver un poco de historia. En el año 627 a.C., Esmirna fue totalmente destruida. Poco tiempo después llegaron los griegos y la reconstruyeron, y desde ahí fue creciendo hasta que se convirtió en una ciudad majestuosa, una ciudad con gran riqueza. Había muchísimo comercio, puesto que también se ubicaba a unos 50 o 55 kilómetros más allá de Éfeso. Entonces vemos que para Esmirna el tema de la resurrección era muy, pero muy simbólico, muy importante. Y es así como nuestro Señor Jesucristo se presenta para los cristianos de Esmirna. Entonces, aquí en Esmirna también había el templo a Cibeles, a Zeus, y se levantó el templo para Tiberio. Entonces, desde ese entonces se comenzó a adorar a los emperadores romanos, y todo ciudadano de Esmirna estaba obligado a adorar al César, presentando incienso en el templo y pasar una vez al día por el templo y gritar, mirando al templo: César es Señor. Algo que los cristianos no iban a hacer, puesto que el único Señor es Jesucristo. Vamos a la base escritural para poder aprender mucho más la palabra de Dios. Si no tienes tu Biblia, tráela inmediatamente para poder leer juntos. Capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 8, dice lo siguiente: Jesús hablando a la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel, ya sabemos, ángel mensajero, pastor de la iglesia de Esmirna. Y era Policarpo, vamos a hablar más adelante de él. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Jesucristo se presenta como el que resucitó. Habla de la resurrección. Toma esto tan importante y significativo para cada ciudadano de Esmirna, todo aquel que se había convertido a Cristo. Jesucristo le habla: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Si para ti es importante el tema de la resurrección de tu ciudad, deja eso de lado, porque más importante es la resurrección de los muertos, y te voy a exaltar porque predicas el Evangelio. Vamos a ver el versículo 9. Yo conozco tus obras. ¿Qué obras? La obra de predicar el Evangelio arduamente en un mundo donde se adoraba al César, en un mundo donde todos estaban obligados a adorar al César. No era que si tú quieres, bueno, ya, acá. No, estaban obligados todos a adorar. Y aquel que no lo hacía era considerado como traidor. Esto, y le dice: y tu tribulación. ¿Por qué tribulación? Precisamente porque en este mundo, en Esmirna, hablamos que se adoraba al César, que estaban adorando al dios Zeus, a Cibeles, pero más incluso al emperador. Entonces todos estaban obligados, y los cristianos, como no quisieron hacerlo, estaban perdiendo incluso sus empleos, eran despojados de sus pertenencias. El emperador comenzó a subir incluso los impuestos para que todo cristiano tenga que excederse en pagar. Entonces todas estas cositas traían tribulación, persecución a los cristianos. Eran muy repudiados, eran muy odiados en esta ciudad. Y esta ciudad de Esmirna se caracterizó no solamente por la persecución o la gran persecución a los cristianos, sino la muerte, los mártires. Vamos a verlo más adelante. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo para predicar el Evangelio, a pesar de que te escupen en la cara, a pesar de que te maltratan, a pesar de que te están vituperando. Sabes que yo conozco tus obras, conozco ese corazón amoroso que tienes hacia mi nombre. Le habla Jesucristo a la iglesia. En medio de tanto tormento que tienes, tú sigues perseverando, no has renunciado, sigues firme. Y tu tribulación. Esto es maravilloso, hermanos. Saber que nuestro Señor Jesucristo conoce nuestras obras, sí, pero también lo que pasamos. Y saber que Él es quien nos consuela. Él es quien está con nosotros. Y dice: y tu pobreza, pero tú eres rico. Tu pobreza precisamente porque en medio de este pueblo donde había el paganismo, donde se adoraba al César, donde ellos estaban perdiendo su trabajo, venía el hambre, venía la escasez. Entonces
Todo cristiano estaba pasando por estas pruebas, pero ninguno de ellos decidió volver atrás. Seguía firme, muy pero muy firme en predicar el evangelio. Entonces dice el versículo 9 siguiendo: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto es algo fuerte, pero no deja de ser verdad. Si la verdad es fuerte, es mejor que se diga a que se calle. Y nuestro Señor Jesucristo no tiene pelos en la lengua, y Él siempre, cuando va a tener que hablar con amor, lo habla, y cuando va a tener que reprender, también lo reprende con amor, pero no deja de decir la verdad, siendo directo, siendo claro. ¿Qué pasaba aquí? Habían judíos en la ciudad de Esmirna, judíos que no creían en Jesucristo. Jesucristo, que ya les había hablado, les había dicho, Él había venido de parte de Dios. Les dijo incluso: si no me creen a mí, crean en las obras que yo hago. Vean las obras que yo hago. No podría yo hacer las obras si no estuviese con Dios, si Dios el Padre no me hubiese enviado. Entonces, las obras, decía Jesús, hablan de sí por sí mismas acerca de mí. Pero hubieron judíos que no entendieron esto, no creían en Jesús, y en el principio los cristianos ni los judíos estaban obligados a adorar al César, puesto que el emperador sabía que eran monoteístas. En este entonces el emperador no exigió ni a judíos ni a cristianos, porque consideró que los cristianos eran parte de los judíos. Sin embargo, los judíos lucharon constantemente para que a los cristianos se les separe. Si los judíos decían: esta es nuestra religión y nosotros incluso también adoramos al César. Eran monoteístas. El mismo emperador los exentó de adorar al César, pero ellos mismos: ¿sabes qué? Nuestro Señor es el César, gritando. ¿Para qué? Para que se les quite esto a los cristianos, y bueno, se les quitó. Y es por ello que desde ahí solamente a los judíos, los que profesaban esa religión, podríamos decirlo así, no eran obligados a adorar al César. En cambio, los cristianos desde ese momento sí. Y es por ello que Jesús dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, de los que se dicen ser el pueblo de Dios y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquellos que están trayendo al engaño, al error a otros, haciendo que los cristianos quieran adorar a otro Dios, al Dios que ellos adoraban. Los cristianos adoraban creyendo en Jesucristo, pero ellos no le permitían, sino sinagoga de Satanás, dice. Versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Y dice: no temas en nada. No temas en nada, la iglesia, no temas. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. No temas en nada lo que vas a padecer. Estos 10 días no son 10 días calendarios. Se refiere al tiempo que iban a sufrir los cristianos por los 10 emperadores romanos, desde Nerón hasta Diocleciano, el cual el último fue despiadado total, y más de 1 millón de cristianos murieron como mártires aquí en Esmirna, siendo Policarpo, el pastor de Esmirna, uno de los mártires. Policarpo, teniendo 86 años, el emperador lo mandó a llamar porque él quería que la iglesia sepa que se debe adorar al César, y Policarpo no aceptó. El emperador le dijo: ¿sabes qué? ¿Qué te cuesta decir César es Señor y punto? Ya, te vas, salvas tu vida. A lo que Policarpo respondió: 86 años hace que sirvo a mi Señor y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría yo negar a mi Señor, a mi Dios? ¿Cómo podría hacerlo? El emperador, a ver su firmeza, la tal pero tal firmeza de Policarpo en su fe en Cristo Jesús, que nada lo movía. Le dijeron: te vamos a echar a las fieras. Nada lo movía. Te vamos a quemar vivos. Nada lo movía. Incluso Policarpo dijo: tanto que hablas, trae a las fieras, trae el fuego. Nada va a hacerme cambiar de opinión. Una fe robusta, una fe muy pero muy firme en la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos,
siempre tenemos que apuntar, amados hermanos, tenemos siempre que ver lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y Policarpo fue mártir, lo mataron atándolo y quemándolo vivo, y él orando en medio de esta situación, él agradeciendo a Dios por haberlo contado como sus mártires y rogando que nadie vuelva atrás. Los gobernantes, los emperadores, desde Nerón hasta Diocleciano, querían acabar con los cristianos de Esmirna, de esta época, pero en vez de acabar con los cristianos, lo único que hicieron fue poner más firmeza en la fe, poner un corazón más pero más fuerte, que lata más pero más fuerte por seguir a Jesucristo. La iglesia se fue fortaleciendo. Querían erradicar a cristianos, pero no sabían que lo que estaban haciendo era fortalecer a los cristianos, a tal punto que millones llegaron a morir y seguían creyendo hasta el día de hoy en Jesucristo. Versículo 10, parte final, dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, el que dice, sé fiel hasta la muerte, algo que el pastor mismo de Esmirna enseñaba, era el mártir, y le decía a la iglesia: no retrocedas, no mires atrás, sigue perseverando. Jesucristo es fiel, Jesucristo es la resurrección. Entonces, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Volvemos a decir, estas iglesias son iglesias también representativas. ¿Hay persecución para los cristianos de hoy en día? Por supuesto que sí. ¿Hay tribulación? Por supuesto que sí. Vivimos incluso en una era donde las aflicciones, no confundamos aflicción con tribulación. La aflicción es algo que puede pasar del día a día, pero puedes predicar libremente el Evangelio. La tribulación no. En la tribulación es cuando te tienes que reunir y escondidas para adorar a Cristo. Cuando tienes que predicar en un lugar, teniendo en cuenta que en ese mismo momento podrías morir, porque está prohibido. Entonces es necesario, hermanos. Hoy en día enfrentamos aflicciones para predicar el Evangelio. La generación milenial quiere imponer sus reglas, piensa de que tienen la razón, y es por ello que necesitamos ser más firmes. Pero no debemos olvidar esto: orar por los misioneros, orar por pastores que se han ido de nuestra iglesia para hacer la obra en lugares diferentes a nuestra nación, que han salido de casa, de la comodidad. Orar no solamente por ellos, sino por los que persiguen, para que el Espíritu Santo obre en sus corazones y ellos puedan recibir a Cristo como Salvador. Precisamente, ¿por qué crees que desde Policarpo todos los cristianos iban creyendo en Jesús? Porque veían la firmeza de que se iban a encontrar con Jesucristo. O sea, a nadie le costaba decir, ¿sabes qué? Ya César es Señor, y salvar su vida. A nadie le cuesta, incluso si hablamos ahorita, a nadie le cuesta decir eso. A nadie le cuesta, ¿sabes qué? Seguir direcciones que van en contra de la palabra de Dios en este mundo. Sin embargo, hay firmeza, y hoy el Espíritu Santo está hablándonos. Sigamos firmes en predicar el Evangelio, sigamos firmes en hablar de Jesucristo. No importa si nos escupen en la cara, no importa si alguien quiere venir y amenazarnos, no importa si estamos ya para morir. Demos la vida por nuestro Señor Jesucristo. Seamos firmes en predicar el Evangelio. Si tenemos que dar nuestra vida, no es pérdida, es ganancia.